You should always be sure of your street. There's a place in your heart where you know from the start, and you can't be complete without the street. You keep moving on, just like a train, but sometimes you gotta look back to the street again. Would you prefer all those castles in Spain, or a view of the street from your window pane? When you were young, so young, so very, very young. Oh, when you were young, so young, so very, 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 very young. And up the street on that New York day, in the street on that New York day, and up the street on that New York day. Oh, your precious name, precious name. Pues amigos, un saludo, bienvenidos de nuevo a Hablamos con, que hoy está en el estudio de un pintor. Un pintor amigo que hemos conocido su evolución, hemos ido viendo su evolución a lo largo de estos años y estamos precisamente donde él trabaja, donde más a gusto se siente y donde crea todas sus obras, obras que puede contemplar la gente pues en diferentes exposiciones y muchos personalmente también comprándolas particularmente. Estamos con Jesús Valle. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, encantado de saludaros. Un artista que, como digo, yo conozco hace tiempo y precisamente por eso pues nos podemos tutear, porque ha pasado ya el tiempo, nos tenemos el respeto debido, pero también sobre todo la confianza para eso, Jesús. Sin lugar a dudas es un grado muy importante reconocer este hecho, sí. Una persona que nació en Garrovillas de Alconeta, una localidad preciosa, bellísima, que conocemos todos, pero de esa infancia, ¿qué recuerdos tiene Jesús? Pues mira, yo me vine de Garrovillas aquí a Cáceres a partir de los 18 años y desde entonces estoy aquí en Cáceres. Sí. La verdad sincera es que tanto Garrovillas como Cáceres no sé a qué le va a atender, ¿no? Sí. Porque la verdad estoy muy unido a los dos sitios. Pero corretear por las callejuelas de Garrovilla a un niño de 8 o 10 años y esa experiencia seguro que fue también inolvidable, ¿no? Pues sí, es inolvidable porque yo vivía cerca de la Plaza General Franco en aquellos momentos, que no se me olvida todavía, fíjate, todavía Plaza de la Constitución, y allí he jugado mucho al fútbol, entre los portales y arco de medio punto que tiene esa bella plaza porticada de Garrovilla, que es una de las más importantes de España, en su estilo la única, y entonces pues me trae muchos recuerdos, está claro. Una plaza que tú también recordarás que se utilizó en un momento dado, yo creo que una vez o dos por lo menos, para una película cinematográfica, ¿no? Sí, fue la leyenda del alcalde de Zalamea, que fue después la rebaja de Sebastián, sí, del director Mario Camus, sí, y la verdad es que tuvo un éxito muy importante, sí, es cierto. Y ya por entonces en aquellas calles, como decimos, en aquella plaza, en ese precioso pueblo llamado Garrovillas, ¿te parabas algún momento, Jesús, y decías, esto es bonito, esto es pintoresco, aunque fueras un niño todavía, evidentemente? No sí, efectivamente la vena artística la trae uno desde que nace, sin lugar a duda. Lo que pasa que en un momento determinado la puedes llevar a efecto a lo largo de tu vida, o por el contrario pasar desapercibido. A mí se da la circunstancia de que a mí me ha gustado mucho siempre el dibujo y como tal pues siempre he tenido unas tendencias sobre estas cuestiones, sobre la talla, sobre la escultura, sobre la pintura y todo. Y entonces yo una de las facetas mías más importantes pues fue en principio el dibujo, como todo el mundo, sí, y de ahí partí. El dibujo, que desde luego es la base para una buena pintura. Pues sí, es una cosa muy importante para definir a última hora que un pintor pueda tener más facilidad para realizar sus obras, sin lugar a duda. ¿Y por qué te decantaba Jesús por entonces ya para pintar? ¿Qué dibujabas? ¿Bodegones? Pues de todas las cosas que veíamos en las láminas aquellas que había en aquellos entonces, y de ahí empezábamos a copiar, porque la verdad se ha dicho, a todo el mundo copia de los grandes maestros, sin lugar a duda. Claro. Y bueno, pues es que a mí es que me ha gustado siempre, me ha gustado muchísimo, y entonces pues tarde o temprano pues me fui al dibujo, de ahí fui a la talla, después me ingresé en la Escuela de Bellas Artes,
de aquí el Elogio Blasco estuve 6 años y entonces pues ahí ya empecé, me metí en este mundo y lo más maravilloso para mí, sin lugar a dudas. ¿Y qué grandes maestros por entonces admirabas que te sirvieron de base para tu carrera? Pues mira, la verdad han sido siempre los grandes maestros, sobre todo Velázquez, Murillo, todos estos personajes así de esa época son los que más me han llevado. Después, por otro lado, pues muchos pintores actuales, como fue Dalí, como fue muchísimos otros, ¿no? ¿Son épocas que se podrían llegar a volver a repetir o ya es irrepetible esos momentos? Yo creo que eso queda ahí para la historia y puede ser mejor o peor, pero creo que calificar a una persona que sea a su imagen y semejanza, eso es dificilísimo, porque esos son unos personajes importantísimos que tienen definido su forma de actuar en la pintura y de hecho es irrepetible realizar un cuadro de estos grandes maestros. Dejaron un legado irrepetible prácticamente, ¿no? Pero se aprende mucho también. Hombre, sin lugar a dudas se aprende muchísimo de ello. Ten en cuenta de que la base de toda persona está en la educación, de lo que vemos, de los que nos preparan y demás, y está en la escuela, por supuesto. Yo, una de las facetas más importantes que he tenido yo para mi aprendizaje en el mundo pictórico, pues ha sido pues en las escuelas de Bellas Artes que estuve también, con Martínez Terrón, con Arsenio Pérez, y con mi maestro Paco Martínez, Paco Martínez. Y entonces pues para mí de esa gente pues aprende mucho. Cómo realiza todas las labores, y eso es importante para un pintor, porque la paleta es una de las cosas más importantes que puede tener, y de ellos aprende a todas estas cosas, claro. Claro que sí. Es decir, que ser autodidacta, sí, muy bien autodidacta, pero un aprendizaje de un maestro que ya te ilumine, pues tiene mucha más facilidad y más oportunidades para tirar para adelante, claro. Claro. Con 18 años te estableces en Cáceres ya definitivamente. Sí, poco más, poco menos, y entonces ya a los pocos años me caso. Tengo a mi familia aquí y bueno, hasta el día de hoy, por supuesto. ¿Y qué Cáceres te encontraste por entonces? ¿Cómo era, sobre todo, el carácter de los cacereños y qué ciudad era aquella? Yo, para mí, la verdad, es que es un encanto de ciudad, tanto de sus personas como de todo. Yo estuve en la Escuela de Formación Profesional Acelerada en Badajoz, que ahí también hice yo mucho dibujo, que estuve de ajustador mecánico en aquella época. Entonces ahí hacíamos unos trabajos milimétricos, trabajamos a la milésima en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces ahí hacíamos mucho dibujo. Y la diferencia de Badajoz y Cáceres, yo cuando estaba allí, venía aquí, veía otra clase de a ver si me entiende, lo mismo, pero a mí Cáceres me llegaba, me atraía, ¿no? Su gente, todo. Una ciudad también que he considerado siempre muy importante por su limpieza. Sí, aparte de su belleza que tiene, monumental. Esa belleza que tiene rodeando precisamente la Escuela de Bellas Artes, que precisamente son muchos de sus alumnos los que salen a la calle, a ese marco incomparable para cualquier rincón plasmarlo en cuadros. Sí, eso es lo más grande que tenemos en Cáceres, la parte antigua, sin lugar a duda, patrimonio de la humanidad, por supuesto. Y a ver si acaso ahora con el 2016 somos capaces de conseguir la capitalidad europea para la cultura. Eso sería para los cacereños pues una cosa muy importante. Yo siempre que voy a mis exposiciones, por ahí fuera de aquí de Extremadura, como he estado en Madrid, como he estado en Toledo, en muchos sitios, en Murcia, pues casi siempre he hablado de Cáceres 2016. Pues desde mi punto de vista, como cacereño, pues poner mi granito de arena pues para enriquecer la popularidad que Cáceres se merece. ¿Y qué rincón o qué espacio se podría plasmar en un cuadro, por decirlo de esa forma, que representara ese Cáceres hipotético 2016? ¿Algún rincón en concreto, Jesús? Pues sí, el Arco de la Estrella, la plaza mismamente, cualquier rinconcito de cualquier... la plaza es que hay muchísimos, es que no es decir uno solo, es que hay muchos rincones típicos que caracterizan a esa ciudad monumental de Cáceres. Te he dicho 2 o 3, pero que te podría decir muchísimo más, y cualquiera de ellos son válidos para hacer cualquier clase de composición. ¿Tú has pintado algunos rincones? Sí, he pintado algunos. Lo que pasa que bueno, está súper explotado el tema ¿no? Porque la verdad se ha dicho, ¿quién no ha pintado a Cáceres con sus callejuelas y demás? Y he pintado mucho, claro que sí, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es la luz mejor para que un cuadro quede perfecto en la zona antigua?
Hay muchas formas. Yo, para mí, una de mis facetas más importantes es la transparencia que puede haber de luz y sombra. Yo soy una persona que me voy sobre los colores cálidos en exceso por una razón muy sencilla, porque tengo un poco de... soy daltónico, y entonces confundo los colores. Entonces me voy mucho en grado excesivo sobre la altura de luz y de sombra, y entonces pues... y eso es lo que más me gusta. También me gusta mucho plasmar la oscuridad, los cuadros tenebristas también, ¿no? En una ciudad así monumental como Cáceres, pues también cae un atardecer precioso, sin lugar a dudas. De cualquier tema que sea, cualquier pintura, cualquier momento para un cuadro le va bien a Cáceres. También estuviste trabajando mucho tiempo escultura. Sí, estuve en la Escuela de Bellas Artes, aquí en Eulogio Blasco, con mi maestro, y entonces muy bien, ahí aprendí muchísimo, porque claro, a través de la escultura es muy importante, porque pasar de la escultura a la pintura es muy fácil, lo difícil es de la pintura a la escultura. Entonces, igual que la talla, en la talla se hacen muchísimos dibujos, como has podido ver arriba en mi casa, pues todas estas tallas pues requieren de muchísimos dibujos. Una de las facetas más difíciles que hay es previamente plasmar el dibujo en lo que vas a realizar. Eso es dificilísimo. Una mesa de ajedrez preciosa que también te habrá llevado muchísimas horas. Pues sí, hacerla. La cama, si te das cuenta, ese te puede decir que me tardó casi un año. Ten en cuenta de que tengo 2 camas de esas características. Fue un árbol sería milenario, porque es de una sola pieza, ojo. Eso no está hecho en varias veces, no. El ancho es una sola pieza. ¿Qué árbol milenario tiene que ser ese? Y tuve que ir a Valencia de Alcántara a que me lo cerrasen, porque aquí no había cerradoras tan grandes para poder partirlo en 2. Y tengo otra que está en Garrovilla, que es de los patos, la cama de los patos, que es totalmente original mía, igual que lo es esta. Y una cómoda que también tienes en la cómoda, que también tiene muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo. Porque no son plantillas de dibujo que tú pongas encima. No. A cada pieza de esa tiene un dibujo diferente. Es decir, que no se copia una de otra, son todas originales. Entonces eso cuesta muchísimo trabajo. Es mucha la obra que tienes y cuesta trabajo también, un poco trabajo, Jesús, decidir cuáles son los cuadros que uno va a exponer en el momento que sea para la exposición. Yo casi por regla general, si te das cuenta, mis temas son directamente relacionados con la Extremadura costumbrista. Es decir, rincones típicos de aquí de Extremadura, de nuestra tierra, porque a mí lo que me gusta es el recuerdo de un ayer, de aquello que fue Extremadura. Entonces, casi por regla general, me voy a los rincones típicos, antiguos, que es lo que a mí me atrae belleza, sin lugar a duda, porque yo ver un edificio nuevo también tiene su encanto, y hay muchos pintores que pintan las ciudades modernas. A mí no, a mí por el contrario, yo me voy a recabar aquello todo que ha sido antiguo, y entonces a través de mis pinturas pues queda plasmado ahí ya para el resto de la vida. Y de ahí mi satisfacción personal, claro. Pero tú también estamos viendo por aquí alguna que otra obra no futurista, no abstracta tampoco, pero que rompe un poco la línea esa clásica. Sí, de hecho te tengo que decir que hace bien poco hice una exposición en el Ateneo de aquí de Cáceres, que se titulaba Reválida de un pintor, donde ahí hacía toda clase de cuadros desde que comencé hasta el día de hoy. Entonces, pues ha sido una continuación de lo que realmente es pues pintar los bodegones, los desnudos, las marinas, etcétera, etcétera, ¿no? Una evolución. Es una evolución pictórica de mi trayectoria personal. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo ya a partir de ese momento ya voy a encarrilar otra clase de condicionamiento sobre mi nueva pintura, porque hay que tener en cuenta de que vivimos en una sociedad moderna, y entonces el arte contemporáneo es el que marca las pautas hoy día de un pintor. Y entonces pues no te queda más remedio que salirte de estos temas. A mí me da mucha pena por una razón muy sencilla, porque es que estoy muy identificado con los temas que hago, sin lugar a dudas, pero quiero manifestar que si queremos salir fuera, que si queremos ser otro, pues tienes que meterte ya en otra clase de pintura. Y así estoy iniciándome ahora, claro. ¿Cuál ha sido, Jesús, la exposición que te haya sentido más satisfecho de ella? Si quieres que te diga la verdad, la mayoría de ellas me he sentido muy satisfecho, porque cuando realicé
en Madrid, en mi exposición fue muy bonita. También tengo que decir también la que realicé en Badajoz, porque ahí fue la donación de 2 cuadros que realicé a la Asociación Víctimas del Terrorismo, a la VT, y entonces fue en el museo Luis de Morales, y ahí pues la verdad es que tuve muy buena prensa sobre esta cuestión, y para mí fue una motivación muy especial, que fueron 2 cuadros muy concluyentes. Uno fue homenaje a Miguel Ángel Blanco y el otro sobre el terrorismo islamista. Es decir, que esa exposición para mí fue muy importante. Fue importante porque nosotros los que tenemos la oportunidad de pintar, pues tenemos también la oportunidad de mostrar al mundo aquellos en los cuales no estamos de acuerdo con muchas cosas, y entonces realizamos todas estas cuestiones. Entonces lo haces altruistamente, por voluntad propia. Sí. Y entonces esa fue también una exposición muy buena. En Mérida también he tenido otra muy buena, ahí en el Centro Cultural Alcazaba. Sí. También sentí muy satisfecho, en Toledo también, y en fin, muy bien. Una obra, como decimos, muy completa, y también el proyecto con vistas al futuro tratando otro tema. Has comentado el tema del terrorismo, Miguel Ángel Blanco, etcétera, pero también el tema de la violencia de género. Un proyecto que tienes entre manos, que coméntanos cuál es, Jesús. Sí, pues es un cuadro que tengo aquí a mi espalda. Es un trístico. Sí. Entonces pues ahí lo que represento es sobre la violencia de género, sobre el comportamiento del hombre machista, donde pues hoy día, como estamos viendo, pues hay una indefensión sobre las mujeres. Entonces nosotros los pintores, yo en mi caso, lo que hago casi por regla general es plasmar aquello que veo que la sociedad no hace bien las cosas, y sobre este tema, sobre el machismo, pues yo como hombre quiero reconocer de que la mujer hay que respetarla por encima de todo, y que bajo ningún concepto debemos de llegar a la situación de, por el mero hecho de que una persona no quiere estar contigo, tenga que matarla. Entonces este cuadro está detrás de él la Junta de Extremadura, en concreto cuando lo realicé aquí en la exposición a nivel nacional de Alcuéscar, aquí en el 5º centenario. Su delegado de gobierno de la Junta de Extremadura pues está interesado en el cuadro, por supuesto. Es un trístico que consiste primero en el maltrato psicológico y demás. Después está la violación y por último el asesinato y la muerte de la mujer. Son temas muy desagradables, y está realizado en un surrealismo. Y además con colores oscuros, sí, con sombras que también son... Efectivamente, mucho significado. efectivamente sí, porque es un cuadro donde refleja pues tristeza, ¿no? Entonces no son cuadros bonitos, porque efectivamente lo que manifiesto precisamente es eso, ¿no? Es la soledad, es la sombra, es la violencia. Entonces tiene que ser acompañada de una situación tenebrista, ¿no? Por eso es el motivo de esta cuestión. Supongo que un artista como tú también tiene que sentir mucha satisfacción por el hecho de saber que su obra está colgada en diferentes sitios, estamentos, organismos particulares, ¿no? Sí. Pensar cómo se siente la gente cada vez que contempla un cuadro puede ser un ejercicio también para un artista de distracción. Pues sí, muy grande. Con el tema que has dicho de colgar tus obras en varios sitios, para mí es muy importante. El Cristo que yo tengo de 3 metros por 2, sí, que quiero recordar que me hiciste una entrevista, y, sí, y Marisa Escudero, entonces ese Cristo está en San Pedro, sí, en mi pueblo, en la parroquia donde yo me bauticé. Y bueno, pues ahí lo ve muchísima gente. Entonces lo bendijo en aquella época don Ciriaco Benavente Mateo, y ahí está. También tengo un cuadro de 4 metros y pico de la Plaza Porticada de Garrovilla en el Ayuntamiento. En la Asociación Víctimas del Terrorismo hay 2 cuadros míos también. Sí. Y bueno, yo he vendido cuadros en China, Estados Unidos, Francia, Portugal. Y entonces, oye, pues eso gusta mucho, que tus cuadros estén por ahí y en sitios reconocidos, pues es muy importante. Claro. Gusta. Viajes también has hecho unos cuantos relacionados con el mundo del arte, ¿no? Pues sí, yo ahora mismamente pertenezco a la Asociación Amigos del Arte a nivel nacional, Sí. del cual soy el vicepresidente, y entonces pues ya tenemos los estatutos en debidas condiciones, Sí, como tal, y entonces vamos a empezar a realizar exposiciones colectivas. Ya llevamos bastante. De hecho hemos estado en Toledo y ahora vamos a Galicia, a La Coruña.
Sí. Entonces la Junta de Galicia nos tiene preparada una de las mejores salas de la Diputación Provincial de La Coruña y a la vez pues también nos facilita uno de los pazos de allí pues para los artistas y sus acompañantes. Sí. Es decir que entrando en la dinámica de estos grupos a nivel nacional de esta cuestión, pues la verdad sinceramente que te da mucho valor pues para y satisfacción para poder realizar todas estas cosas. Y aquí también os sentís los artistas, pintores, escritores, cantantes, etcétera, ¿os sentís también tan arropados como os habéis sentido en este caso por las instituciones gallegas? Pues no, desgraciadamente tengo que decir que no. Aquí cada uno va a su aire, a su forma, y eso es la triste y lamentable situación de todos nosotros. Nosotros tenemos aquí, a la cual pertenezco yo, la asociación, la sección de arte plástica del Ateneo, que soy miembro de ella, Sí. y bueno, pues ahí está, ¿no? Pero vamos, es otro nivel, es otras cosas y casi por lo general, pues bueno, ahí estamos. ¿Y cómo se puede animar entonces, Jesús, un artista ya consagrado como tú, como cualquier otro, con vuestra experiencia, con vuestra sapiencia? ¿Cómo se puede animar a esos jóvenes que están ahora, por ejemplo, en Bellas Artes, empezando con muchísima ilusión? ¿Qué le podemos decir a ellos? De verdad que me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque verdaderamente es que hay muy poco apoyo, hay muy poca iniciativa a los pintores nobles. Entonces, la verdad es que hay muy pocos recursos. Yo ahora mismamente tengo mis obras todas metidas en internet, porque yo pertenezco también al grupo de artelistas y muchos foros de pintura, y a mí me conoce todo el mundo a través de internet. Yo ahora mismamente estoy reconocida aquí pues, como artista profesional con derecho a documentar y registrar toda mi producción artística en el Archivo Internacional AICOA, que viene de Barcelona. Sí. Entonces yo tengo mi teléfono, todos mis contactos ahí, y cualquier persona que se interesa y ve mis obras a través de esto, lo primero que hago es decir, aquí está mi estudio para que vengas y para que te asesore en cualquier clase de campo que tú quieras. Porque yo también he hecho lo mismo, me he ido a casa de un maestro, Claro. me he ofrecido, he estado con ellos y creo que si a mí me han ofrecido y me han atendido bien esas personas, pues yo creo que a mi deber creo que es de responder de la misma forma. Porque creo que necesitamos todos de todos. Claro que sí. ¿Cuál sería, Jesús, ese cuadro que te gustaría pintar? Pues, si quieres que te diga la verdad, soy una persona que vivo el momento. Es decir, yo pinté el Cristo porque, como ya sabes, yo tuve un problema de salud, fui desahuciado por los médicos, entonces yo quería hacer una gran obra. Y fue el pintar ese Cristo de 3 metros por 2, que es el rostro de la anatomía de mi propio hijo, Roberto, que tuvo polémica independientemente a pesar de todo. Después, los cuadros sobre el terrorismo, pues también lo he realizado con muchísimo cariño. Sí. Este sobre la violencia de género, lo mismo. Y bueno, pues a lo mejor el día de mañana pues llegará a pintar otro. ¿Cuál es el que me gustaría a mí pintar? Pues es una cosa que todavía no lo tengo en mente. Es una cosa que surge, que en un momento determinado viene, te involucra en él, dice, a mí esto me ha afectado mucho, me ha llegado mucho, y entonces lo haces y ya está. Bueno, pues esperemos que llegue ese momento, que lleguen las musas y estés inspirado como para hacer ese cuadro que seguramente no te vas a sentir al 100% satisfecho porque pensarás en el próximo, en el siguiente, cosa que es buena para un artista. Don Jesús Valle, que ha sido un auténtico placer compartir estos minutos hablando de pintura, de arte contigo, y ya sabes que yo estoy encantado con ello. El placer ha sido mío, como siempre, agradeceros vuestra presencia porque siempre me atendéis muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Y a ustedes también, muchísimas gracias un día más por haber estado aquí en Localia Cáceres, en el Hablamos Con. Hasta el próximo día, amigos. Henry was the baby. Said now it's Marvin Lee. Well, it pointed up in a piece of stick. I said that's still gonna be the death of me. Lord, 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 that's still gonna be the death of me. Well, John Henry had a little woman. Name of Pauline. Well, John got sick. I had to lay down on the bed. Y'all know Polly drove steel.